Gracias por la invitación. Ante todo, quiero agradecer a la doctora Claudia Delgadillo por la invitación. Siempre es un placer regresar aquí a esta institución y en este caso compartir algunas ideas, conceptos relacionados con el café. Para mí, en mi caso particular, yo me he relacionado con el café relativamente hace poco tiempo, yo diría 3 años más o menos. Pero escuché con mucha atención la presentación de Samuel porque él mencionó un poco la historia del café, cómo se relacionaba con las universidades. Entonces, antes de presentar, quiero un poco explicarles cómo es que Texas A&M digamos, relacionó con el café. Él mencionó acerca de la experiencia de Ruanda hace unos años atrás y que fue guiado por el World Coffee Research, que efectivamente estaba en Texas A&M. O sea, Texas A&M fue, digamos, la primera institución que se involucró en este tipo de actividades. Y a raíz de eso, tuvieron una historia exitosa, porque si ustedes se acuerdan, en Ruanda hubo una guerra civil y muchos varones fallecieron. Entonces, trataron de promover el café para ayudar a las comunidades que tenían muchas viudas y señoras, mujeres, y trataron de alcanzar mercados en Europa y trataron de mejorar justamente aspectos de calidad. Entonces, una de las primeras actividades que hizo el World Coffee Research fue justamente énfasis en la parte de aspectos de sabor. Entonces, se juntaron con la Universidad de Kansas y la doctora Rhonda Miller, que es justamente de Texas A&M, es parte de este centro que tenemos, jugó un rol importante. Luego, UC Davis, que también lo mencionó, fue involucrado y a raíz de eso la Universidad de California creó un centro de café. El World Coffee Research salió de Texas A&M y dejaron un centro. Entonces en los Estados Unidos solamente hay 2 centros de café. El de Texas A&M, el nuestro centro, y el de la Universidad de California. Y esos centros de café lo que hacen investigación, extensión y educación. Y como resultado de ello hay 2 cursos de café en los Estados Unidos, en las universidades, una en California y una en Texas A&M. Y tengo la suerte yo de dictar el curso de café, es mi curso. Entonces, en el caso del curso, agarramos todos los aspectos, desde campo hasta el consumidor. Es integral. Y lo que voy a hacer hoy día es compartir con ustedes el aspecto de propiedades de salud. Es un área muy interesante porque escuché algunas preguntas y escuché a los expositores anteriores, muy interesante porque complementa lo que voy a decir, y todo está basado en la química. Y les voy a explicar cómo funciona esto. La gran pregunta es si el café es saludable, ¿no? Esa es la gran pregunta. Y la verdad es que cuando nosotros vemos el café, vemos, o la gran mayoría de ustedes se relacionan con aspectos de una taza de café o cómo es que se prepara el café. Pero detrás de ese café hay muchos claims, muchas, digamos, información en la literatura que indican que hay propiedades de salud, como los que están ahí explicados, ¿no? Que puede reducir obesidad, que puede proteger contra problemas cardiovasculares, tal vez el Alzheimer, y así anecdóticamente, a través de algunas informaciones que se van publicando en la literatura, van indicando que hay propiedades benéficas de salud. Pero la verdad es que detrás de una taza de café hay una historia. Y ya hemos visto en algunas presentaciones que esto proviene de atrás, en el campo y las comunidades, y hay todas unas etapas o procesos y operaciones. Entonces, ustedes están familiarizados con esto, y esto proviene lógicamente del café tostado, y esto proviene del café verde, y el café verde proviene de un fruto. Y el fruto se produce en las plantas, lógicamente, de cierta manera. Lo que ven ustedes sí son como racimos, ¿verdad? Las plantas, que son 2 variedades, 2 especies, la arábica y la robusta, y hay muchas variedades, digamos, dentro de estas 2 especies, que son las que nos proveen el café alrededor del mundo. Y tienen estas características de sacar estos frutos en grupos de 20 frutos por planta, en esos racimos, que provienen de estas plantas, que provienen de estos campos y que provienen de estas, lo que llaman nurseries, que son donde hacen crecer las plantitas para luego meterlas al campo
y lógicamente vienen de las semillas. Eso se cierra el ciclo que habíamos escuchado anteriormente. Si somos capaces de organizar esta información de una manera más sistemática, porque habrán escuchado que en las presentaciones que se habla el café como arte y el café como ciencia, ¿verdad? La diferencia entre uno y otro, por lo menos la gente que estamos en ciencia, decimos que es arte cuando no comprendemos lo que está sucediendo completamente. Y esa es la verdad. Entonces, mientras más control tengamos sobre los aspectos, los factores que involucran tanto los aspectos de producción, procesamiento, entonces se convierte en más ciencia, más predecible. Pero mientras menos sepamos, decimos, es un arte, ¿no? Es así. Entonces, estas son las etapas que normalmente ocurren en el caso del café, ¿no? Campo, fruto, se extrae el café verde, se llega al tostado, se muele y va al café. Y podemos separarlos en etapas muy claras o fases muy claras, ¿no? Lo que es la producción en sí, lo que es el procesamiento en sí y lo que es el producto final o el marketing, ¿no? Pero cada una de estas etapas hay factores, tanto elementos que son característicos de esas fases, pero también factores que inciden en la calidad. Y se ha hablado mucho de calidad y da la impresión como que es un término muy, suelto y abstracto, pero no es así. La calidad, si se refiere a aspectos químicos, entonces ya tiene una connotación más científica. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica se habla acerca de cómo las condiciones ambientales, genéticas, de cultivo van a incidir sobre la química o la calidad del producto. Luego, el fruto en sí tiene lógicamente el fruto, que es la pulpa más la piel, y el grano del café. Y luego está ¿ahora sí? Perfecto. Luego está, lógicamente, el grano verde de café y algunos van a continuar el proceso y otros no llegan a medir el estándar y no continúan el proceso. Aquellos que sí continúan el proceso pasan por el proceso del tostado y se produce una serie de reacciones químicas. Alguien preguntó acerca, ¿y qué pasa con la calidad y el sabor? Bueno, todo está relacionado con los compuestos químicos que provienen justamente del fruto. Lo que proviene del campo, lo que está en el grano verde, eso define la calidad del producto y las reacciones químicas que se van a dar. Y eso vamos a hablarlo y les voy a mostrar cómo es que eso se da y cómo las compañías como Starbucks proceden de cierta manera para estandarizar sus productos. Luego, cuando se hace la desintegración del grano para extraer el café, como sabrán, pues gran parte se mencionó que era material de celulosa, hemicelulosa, y efectivamente todo eso queda como un desperdicio, un byproduct, y luego se toma el café. Entonces, esas son las etapas que uno normalmente ve. Ahora, yo lo que les decía, o lo que les quiero proponer en esta presentación, para que puedan visualizar tal vez las cosas de una manera un poco distintas, es que todo está basado en la química. La química en el campo, la química en el proceso de sacar el grano del fruto, porque hay procesos de fermentaciones, hay procesos de no fermentaciones, hay procesos de secado, todo va a incidir sobre la química. También en la parte del tostado, en la parte de extracción, como ya se habló, y efectivamente incluso en el momento que uno toma el café, siguen sucediendo reacciones químicas a medida que uno va tomando el café. Y vamos a ilustrar todo esto. Entonces, históricamente, la calidad del sabor es una función de la química. ¿Okay? Esa rueda de la cual se habló está basada en la química. Y eso define lógicamente la calidad. Y la gente paga por esa calidad. Si ustedes van afuera, yo probé un café buenísimo
de que por el nombre que me estaban mencionando ya tenía una idea de cómo fue tratado ese producto, si fue fermentado o no fue fermentado, ¿no? El proceso de extracción del grano. Y tiene un precio. Es una calidad que uno puede experimentar. Pero también hay una calidad que está oculta, que es la cual voy a poner un poco de énfasis hoy día, que es la calidad relacionada a las propiedades de salud, porque esa no la vemos. Y también está en función a la química. Y ese tiene un mercado creciente y paga más que el café que uno consume como café. Entonces quiero un poco compartir esa idea y abrir esa visión, ¿no? De que se puede lograr mercados alternativos. Ahora, se ha hablado, voy a hacer un pequeño énfasis aquí, o paréntesis, se ha hablado de que el modelo que existe actualmente no es justo, y estoy de acuerdo, no es justo. Porque en el proceso de las operaciones que vimos, hay gente que está más por el lado casi final, cerca del consumidor, que gana más. Y lógicamente el productor gana menos. Pero ese no es un modelo típico solamente del café. Ocurre con el chocolate, ocurre con los blueberries, ocurre prácticamente con todos los productos. Y no lo hemos podido solucionar, lamentablemente, pero seguimos con ese modelo. Entonces lo único que puede, no diría solucionar, pero mejorar, es que ese vagón, porque es un vagón que va llevando diferentes, ¿no? Y hay una locomotora. La locomotora es el mercado. Mientras existan mercados, exista demanda, entonces jalan todos los vagones y todos ganan. Entonces eso significa, mientras más mercados abramos, mientras más explotemos las propiedades que tenga el café, entonces más oportunidades para el productor. Esto es una gráfica que muestra los problemas de salud que existen en los Estados Unidos, como ocurren en muchos países, donde van cambiando los colores, indicando el porcentaje de obesidad que van pasando de año a año en los Estados Unidos. Es creciente y es alarmante. Ven ustedes cómo a través de los años van cambiando los colores, hasta donde hay estados que tienen una población de más del 30% de obesidad. Y eso conlleva, lógicamente, propiedades relacionadas con diabetes y problemas cardiovasculares. Entonces hay un problema de salud muy grande. Pero allá por el año 2013 ya se estimaba que habían estados que iban más allá del 35%. Y lo que sucede es que esos estados de obesidad, más la inflamación, crean problemas que se desencadenan como diabetes y problemas cardiovasculares. Y el problema que existe es que en un solo año, para tratar esos problemas, la gente gasta muchísimo dinero. Es un ejemplo de 145 mil millones de dólares en el 2008, para que tengan una idea de lo que es el tratamiento médico sobre esto. Entonces hay una necesidad grande de poder reducir estos problemas, y el café es una de las herramientas que podrían ser utilizadas justamente para poder prevenir o incluso tratar estos temas. Ahora, este problema del síndrome metabólico, como se los planteé, está muy asociado con el estrés oxidativo. Entonces voy a entrar un poquito a los mecanismos de cómo funcionan las cosas, para que puedan ver dónde estos compuestos químicos del café pueden operar. Ese estrés oxidativo también ha sido relacionado con muchas enfermedades más allá del síndrome metabólico, como el Alzheimer y otros. Y eso, en el fondo, es muy curioso, porque el estrés oxidativo o los radicales libres son parte inherente de nuestros cuerpos. Cada vez que nosotros comemos o respiramos, estamos produciendo radicales libres. Pero nuestro cuerpo evolucionó para poder justamente mantener esos niveles de radicales libres en una ventana de concentración, para que sirvan como signos y le digan a la célula cómo debe operar. Así evolucionamos. El problema está cuando esos radicales libres comienzan a salirse de esa ventana, como está acá. O sea, ustedes pueden ver el origen de los radicales, el superoxide radical que está ahí. No sé si tengo el pointer. Que luego, a través de
Ciertas enzimas antioxidantes que tenemos las convierten en hydrogen peroxide, que también es reactivo, y a través de otras enzimas como catalase la convierten en agua. Esto es el proceso normal en el cuerpo. Y estos, bajo esas condiciones normales, funcionan como signos. Le dicen a la célula qué hacer. El problema está cuando estamos bajo estrés o consumimos cosas que originan estos radicales que se acumulen, como puede ser una dieta alta en grasas saturadas o azúcares, o la parte genética que predispone a ello, o el hecho de, por decir, tener un estilo de vida sedentario. Si se acumulan estos radicales, pues van a eventualmente dañar las células y originar justamente todas estas enfermedades. Estos procesos radicales libres están asociados íntimamente con la inflamación. Y la inflamación es parte inherente de nuestro cuerpo, de nuestras células, diseñadas justamente para poder, bajo términos muy cortos e intensos, reparar. Se dice acute, muy cortos e intensos. Y esto es positivo. Pero cuando esa inflamación, esa misma maquinaria, comienza a ser crónica, producto justamente de nuestro estilo de vida, de consumo y de dietas y estilo de vida de actividades físicas, se vuelve crónica y origina todas estas enfermedades que están ahí. Ahora, yo hice un pequeño modelo tratando de integrar los aspectos de la salud y del rol de los alimentos, y voy a tratar de poner el café aquí para que vean la perspectiva de dónde el café podría jugar un rol importante. Nosotros normalmente estamos en un estado normal de salud, y si no comemos adecuadamente, entramos a un estado de preenfermedad. Si comemos adecuadamente, regresamos a un estado normal, y eso ya ha sido demostrado con estudios sobre la dieta mediterránea. Sin embargo, si se producen estados de inflamación crónica, desarrollamos la enfermedad, y lo que no está demostrado científicamente es si podemos revertir ese proceso comiendo adecuadamente. Entonces, por ello, la medicina convencional, las drogas y todos los farmacéuticos, producen compuestos químicos que nos tratan de llevar de este estado a este estado. Pero, como es para tratar y no para prevenir, normalmente las medicinas no son diseñadas para prevenir. Por lo tanto, normalmente no hacen este efecto. Ese es más o menos el modelo que tenemos actualmente, y la gran pregunta es, ¿será posible que el café juegue este rol y juegue este rol? Entonces, lo que hicimos fue, junto con en el Coffee Center, ese centro de café que les mencionaba yo que tenemos en Texas A&M, hicimos un pequeño estudio muy general, tratando de ver si el modelo funcionaba en función a trabajos que nosotros no habíamos realizado, porque habían hecho otras personas alrededor del mundo, ¿no?, que habían publicado trabajos científicos, y ver si juntando esta información pudiésemos realmente satisfacer el modelo. A través de estos colegas, Federica Galli y Leonardo Lombardini, y colectamos información acerca del café. Spent coffee es el café que ya se extrajo y que queda ahí como material residual, del café propiamente dicho, del café verde y del fruto del café. Colectamos una serie de informaciones y, para sorpresa nuestra, encontramos que había una serie de estudios que mostraban este efecto. Y encontramos una serie de estudios que mostraban este efecto. Es decir, el café sí tiene la propiedad de poder revertir ciertas enfermedades, ¿no?, porque son trabajos ya publicados. Y estas son algunas de las enfermedades a las cuales se habían estudiado. Y esto se hizo con estudios de café, de consumo de café propiamente dicho. Luego, cuando hicimos una recopilación de los trabajos con café verde, o el café, ese residuo del café extraído, o los frutos del café, que no se utilizan normalmente, encontramos que efectivamente también habían reportes mostrando que había una reversibilidad de este estado a este estado,
Y había otros trabajos que mostraban la reversibilidad de aquí para acá en ciertas enfermedades. Entonces, si bien es cierto, formalmente, organizaciones como la FDA o incluso las farmacéuticas no aceptan que los alimentos pueden ser o funcionar como medicinas, en el fondo sí. Y tiene mucho sentido porque gran parte de los compuestos o las drogas que son, digamos, compuestos farmacéuticos provienen justamente de plantas. Lo que pasa es que las farmacéuticas no pueden patentar esas moléculas. Entonces agarran las moléculas y les van cambiando los grupos funcionales. Le agregan un OH por acá, un CH3 por aquí, o algún otro grupo funcional que les permite patentar la molécula y hacer el negocio. Y toman muchísimos años a tener la aprobación, hasta 10 años, con una serie de estudios animales y clínicos. Pero ninguna de estas compañías va a hacer o invertir en café. No les conviene, no van a hacer dinero de eso. Pero ya hay estudios que están mostrando que efectivamente sí funciona. Ahora, el café tiene muchos compuestos químicos y ahora vamos a ir disectando un poco cuáles son esos compuestos químicos. Gran parte de los compuestos químicos que presentes en el café son los compuestos fenólicos. Y hay muchísimos trabajos en la literatura mostrando que los compuestos fenólicos pueden tener efectos medicinales, ya sea alterando la expresión de los genes, factores de transcripción, los radicales libres y muchos otros factores que van a incidir justamente cómo la célula opera en un estado de enfermedad y su reversión. Entonces, la gran pregunta, ¿será que consumiendo café nosotros podamos revertir esto? Diferentes frentes. Y entonces lo que les voy a mostrar ahora es una serie de datos del aspecto químico que la gente ha estado reportando para entender un poco qué es lo que está sucediendo en los pasos del café a lo largo de estas operaciones que hemos estado hablando. Esto es un pequeño trabajo que hicimos nosotros en las hojas de café, en el café propiamente dicho, en las semillas y en la cutícula que cubre las semillas. Este me parece que era café verde, creo. Entonces, con trabajos de cromatografía de masas, espectrometría de masas, pudimos identificar una serie de compuestos relacionados con compuestos fenólicos que ven ustedes acá, una diversidad de compuestos fenólicos que son derivados del ácido clorogénico, básicamente, si estaban presentes o no en las hojas del café, en las semillas o en esas cutículas, ¿no? Y normalmente están presentes en todos estos compuestos. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Y una de las cosas que yo estudio, o sea, que hago investigación, es que las plantas producen compuestos químicos para ellas mismas, para defenderse de la naturaleza, de los cambios. Porque a diferencia nuestra, que si somos desafiados con un challenge, un desafío, damos un paso para atrás. Las plantas no pueden. Entonces, como no pueden, están prácticamente en un solo sitio. Cada vez que hay un cambio en el ambiente, ya sea la luz, las temperaturas, comienzan a producir compuestos químicos. O si hay un ataque de insectos. Y estos compuestos que ven ustedes acá son parte de ese mecanismo de la defensa. Irónicamente, esos son los compuestos que van a incidir en la calidad del café. ¿Se dan cuenta? No lo hacen para nosotros, lo hacen para ellos, sino que nosotros nos aprovechamos de eso. ¿Okay? Entonces, hicimos un pequeño estudio, en este caso ya tostando café, y lo que hicimos fue tostar el café a diferentes niveles, ¿no? Café verde, café un poquito más ligeramente tostado, oscuro, súper oscuro. Ese es el tiempo de tostado. Un hornito, que ni siquiera es la forma convencional de hacerlo, pero queríamos ver si tenía un efecto sobre los antioxidantes. Y efectivamente, a medida que había un tostado, se producía un incremento de los antioxidantes y luego una bajada tremenda. Pero aún si subiera o aún si bajara,
Nos está diciendo estos resultados que el café es una fuente importantísima de antioxidantes. ¿Justamente para qué? Para reducir esos radicales libres que había mencionado anteriormente y esa inflamación. Pero si nosotros tuviésemos que decidir cuál es el mejor momento para poder consumir un café, es como que por acá, ¿verdad? Más o menos correspondería por aquí. Entonces, ahora estamos hablando que el tostado del café ya no solamente es el aspecto de la calidad, pero vamos a entender un poco cómo es que se producen esos cambios en la calidad, sino que también puede tener un efecto sobre la salud. Entonces, normalmente cuando uno habla sobre el tostado del café, hay diferentes niveles. O sea, uno empieza con el grano verde, con el calor que se está sometiendo, se van produciendo reacciones químicas, se van produciendo estos efectos que ven ustedes así. Las reacciones químicas que se van dando son muy diversas, pero hay básicamente dos reacciones importantes. La reacción de Maillard, que es una reacción entre los azúcares presentes en el grano verde y los aminoácidos presentes ahí. Cuando estas dos compuestos reaccionan a temperaturas altas, comienzan a producir pigmentos y comienzan a producir sabores, dependiendo de la acidez presente en el grano. Entonces, y eso es así, porque lo sabemos de las reacciones químicas que ocurren en otros alimentos. O sea, ustedes agarran un pedazo de cerdo, lo meten como en un horno y se dora, ¿no es cierto? Y se desarrollan los sabores, es la reacción de Maillard. Entonces lo mismo ocurre en el café. Entonces si lo que estoy diciendo es correcto, eso significaría que lo que está aquí presente, los compuestos químicos aquí presentes van a determinar los sabores finales. Y si a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? La especia arábica, que es la mejor calidad, que se produce en Colombia a ciertas alturas, acumula más ácido y ciertos azúcares y ciertos aminoácidos. Entonces ya nos está diciendo que si se produce el tostado, nos va a dar un producto de cierta calidad. Si ese café, esa misma variedad, se produce a nivel del mar y no acumula los azúcares y no acumula la acidez necesaria, bueno, ya sabemos lo que va a suceder. No se van a producir los sabores apropiados que estamos esperando. Entonces, la composición química inicial es la que define el sabor final. Pero no es así de sencillo tampoco, porque se habló mucho, me parece que escuché de procesos de fermentación y secado, y es verdad, porque para obtener este grano verde, no es la misma forma como se hace acá en México o Indonesia. Por ejemplo, en Indonesia puede ser que dejen que el fruto se seque en la planta, mientras que aquí desmenuzan el fruto, las meten en solución con agua y se produce una fermentación. Y usted sabe que cuando se produce fermentación se producen ácidos y esos ácidos van a chuparse y entrar dentro del grano. Entonces ya estás tú alterando la composición química del grano verde. ¿Han escuchado ustedes del caso de un café especial que se lo dan a los animales, lo consumen y los jugos gástricos, ¿no? Y luego el café sale ya saben por dónde y luego se limpia y ese es gourmet, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que ha sucedido es que esos ácidos del estómago están entrando al café, al grano verde. Y eso va a tener un impacto sobre esto. O sea, al final de cuentas todo es química. Y esa química puede venir originaria de la planta como de los procesos de fermentación o de procesos de secado y va a incidir sobre los procesos de tostado. Y los procesos de tostado, para hacerlo más complejo todavía, no todos tuestan a la misma temperatura. Y no todos siguen el mismo régimen de temperatura. Por ejemplo,
el productor o el tostador de acá de México puede tener un régimen de tostado con temperaturas diferentes a las que se hacen, por ejemplo, en Houston. Y ese régimen de temperaturas, de cambio de temperaturas en el tostado, va a favorecer ciertas reacciones más que otras. Entonces los perfiles van a ser diferentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto ilustra un poco lo que les estoy diciendo. Ese es el tiempo de tostado. El sabor de gras del café verde disminuye en el tiempo. La cafeína comienza a disminuir. Los aspectos de caramelización de los azúcares más la reacción de Maillard aumentan. Y luego, cuando el tostado es demasiado severo, comienzan a producirse estos sabores amargos. Y ven ustedes acá diferentes nombres de tostado, y lo que sucede es que la gente para los tostados en algún momento por acá y les asigna nombres, dependiendo del color que va adoptando el café, y las van vendiendo de esa manera. Ahora yo les voy a explicar lo que hace Starbucks, para que tengan una idea, y no solamente Starbucks, sino muchas compañías que tostan café. Estas compañías, o sea, el tostado de café, estos son los niveles de tostado, dice light y dark, ¿no? Y este es el grado de sabor de esa rueda que habíamos visto anteriormente. Y observen ustedes que los sabores o todos los atributos de calidad aumentan, pero luego disminuyen a medida que se vuelve muy oscuro el café. Y yo les puedo asegurar que dependiendo de dónde viene el café, esto puede aumentar más o puede aumentar menos porque depende de la química inicial. Si el café viene de Indonesia, de Sumatra, entonces tiene cierta química y tendrá un pico determinado. Si el café viene de Guatemala, tiene una química determinada y tendrá un pico determinado. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que es real es que todos los cafés tienen estas curvas. Pero observen ustedes que todos disminuyen y tienen este punto común. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede con Starbucks y otras compañías? Como traen café de diferentes sitios y son tan variables, el éxito de una empresa es la estandarización. O sea, el Starbucks de acá tiene que ser el mismo Starbucks de Houston, o el Starbucks que está en España, puede decir. Entonces, como tienen cafés de diferentes sitios, lo que hacen ellos, tuestan hasta aquí, donde todos los sabores comienzan a disminuir, la calidad disminuye, pero es una disminución predecible. Los cafés colombianos están por acá. O los cafés de tostado medio, por ejemplo. Si ustedes quieren un buen café, tostado medio. Aquí. Ahí donde se expresa todo. Por eso muchos cafés gourmets normalmente hacen este tostado. Entonces, cuando vemos el aspecto químico, ya entienden más o menos que todo el sabor, el desarrollo de los aspectos del café va a depender tanto de la calidad del café como los compuestos químicos que van a proveer la salud, van a depender de la composición química inicial. Esa composición química inicial, repito, depende de la genética de la planta y de las condiciones en las cuales creció. ¿Okay? Y muchos de los compuestos presentes en el grano verde son como estos: los azúcares, los aminoácidos, ciertos alcaloides, los compuestos fenólicos, algunos ácidos orgánicos, lípidos, carotenoides. Y lo que ven ustedes como flechitas es lo que va a ocurrir una vez que se produce el tostado. Algunos de estos compuestos se degradan, algunos compuestos reaccionan como la reacción de Maillard, que les estaba mencionando acá, se unen estos dos y se producen todos estos compuestos que están aquí, que pueden ser de sabor o de color. Y así. Se dice el fate, hacia dónde y cómo es que terminan estos compuestos químicos. Y para hacerlo complejo, esta es la reacción de Maillard. Entonces, es muy complejo el proceso.
Y va a depender mucho de la temperatura, de la acidez, del pH, de la cantidad de reactantes presentes en el grano verde. Entonces, dependiendo de dónde viene el café, uno puede favorecer más la presencia de sabores o de pigmentación. ¿Se dan cuenta? Bueno, han habido muchos estudios. Cuando uno revisa la literatura, hay grupos que han hecho estudios de café. No necesariamente significa que haya un centro de café en esos lugares, pero por el hecho que hayan recibido tal vez dinero para hacer investigación. Un grupo es el grupo de Hoffman en Alemania, que creo que hace un buen trabajo en la parte química. Y también otros grupos que se dedican más al aspecto de nutrición. Pero vamos a revisar un poco los trabajos que han realizado estos grupos. Estos son algunos resultados de compuestos químicos que van cambiando en función al nivel de tostado, ¿no? Cada vez que dice de 40 a 120 significa que se van poniendo más oscuros. Entonces algunos compuestos aumentan, otros disminuyen, otros se mantienen casi constantes y así. Y acá está los compuestos que se van cambiando. Entonces eso está como reportado como producto de esas combinaciones de temperatura y las reacciones químicas o de degradación que se producen. Pero para hacerlo complejo, los cambios no solamente se producen en el campo, en la fermentación, en el secado, en el tostado, como estamos viendo, sino también se produce en la taza de café. Si ustedes agarran una taza de café y lo están tomando, claro, está rico, pero mientras lo van tomando, se van produciendo reacciones químicas. Y justo lo que les había mencionado anteriormente. Entonces, este es por ejemplo, derivados de ácido clorogénico que van interactuando con el agua para producir otros compuestos. O sea, y hay una constante equilibrio, entonces están coexistiendo estos compuestos. Es muy interesante, porque incluso a nivel de una taza de café se van produciendo cambios. Fascinante, ¿verdad? Y para hacerlo más complicado todavía, cuando uno toma una taza de café, también se producen cambios a nivel de la microbiota, o sea, de los intestinos. Cada uno de nosotros tiene una cantidad de microorganismos que se llama la microbiota. Cargamos más o menos entre 1.5 y 2 kilogramos de microorganismos, cada uno de ustedes. La composición de cada uno de ustedes es distinta una del otro. Claro, en géneros son muy parecidos, digamos, hay géneros, pero los strains son distintas o parecidas. Y dependiendo de la composición de la microbiota, tú vas a metabolizar esos compuestos del café. ¿Okay? Y puede promover el crecimiento de las buenas bacterias, pero también se van a desdoblar en otros compuestos, metabolizar en otros compuestos y van a ser absorbidos y ejercer sus efectos de salud dependiendo de ello. Entonces este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, un estudio en Japón, me parece que era, donde eran personas no obesas y obesas, y cómo las proporciones entre estos dos grupos mayores va cambiando. Y si bien es cierto, no podemos estrictamente decir estas son las buenas, estas son las malas o viceversa, porque dentro de estos géneros hay de ambos, ¿no? Es la proporción y los cambios que ocurren que originan, se asume que eso es lo que está creando la inflamación y eventualmente las enfermedades. La pregunta es, ¿será que el café pueda cambiar esto y restituir un estado de microbiota como esta y regresar a esta? Entonces, encontré este trabajo muy interesante sobre ácido clorogénico y su metabolismo con microorganismos presentes en las heces de humanos. No está necesariamente este trabajo relacionado con café, pero como ya les había mencionado, el ácido clorogénico es sumamente amplio en el café, entonces debería ser muy parecido. Entonces, si vemos este resultado, te va mostrando cómo a medida que uno va incubando estos microorganismos de las heces de las personas con el ácido clorogénico,
a medida que va pasando el tiempo, 0.1 horas, 5 horas, los compuestos originarios van cambiando. ¿Se dan cuenta? Y si uno sigue el proceso, digamos, ¿cuánto? 8 horas, 24 horas, esos compuestos ya no se parecen mucho al compuesto original. Y si los microorganismos están metabolizando eso y favorece el crecimiento de una microbiota benéfica, entonces estamos hablando de efectos prebióticos, ¿verdad? Pero veamos un poco el esquema de cómo 4 donadores distintos, a 4 personas diferentes, se les dio el mismo monto de ácido clorogénico, bueno, no a las personas, sino a las heces recolectadas. Se incubaron y pueden ver ustedes cómo el ácido clorogénico va disminuyendo en el tiempo y van apareciendo todos estos compuestos derivados justamente de lo que vimos anteriormente. Y como ven ustedes, los colores son diferentes, ¿verdad? En algunos favorece este compuesto, mientras que en otros favorece este otro compuesto. Y eso es el resultado justamente de la diferencia de la microbiota que cada uno carga. Entonces, si ustedes me dicen, voy a aprovechar el café igual que tú, no necesariamente. Y eso no solamente es con el café, es con cualquier alimento. Y para hacerlo más interesante, también depende mucho del monto de ácido clorogénico. Si empiezas con este monto o vas aumentando, ¿correcto? ¿Va aumentando? Sí, ¿no? Entonces, las reacciones químicas favorecidas por el metabolismo de los microorganismos presentes, que es el mismo donador, también va cambiando. Entonces, eso significa, si uno va tomando más café, pudiese ser que los compuestos que se van produciendo van a ser diferentes también. O digamos, no diferentes, pero en diferentes proporciones. Entonces, es bien complejo, pero interesante. Entonces, les he hablado un poquito acerca de los compuestos fenólicos para que vean la complejidad, que es una categoría dentro del café, pero también está la cafeína, que es otro grupo de compuestos. Y la cafeína es lo mismo que les había explicado anteriormente, que el compuesto, en el caso del café, perdón, de los compuestos fenólicos. La cafeína está en la planta no para nosotros, sino para la planta, como un mecanismo de defensa contra patógenos, insectos, qué sé yo, cuando comenzó a evolucionar la planta. Pero están presentes, lógicamente, cuando lo extraemos. Y esta es una gráfica mostrando los niveles de cafeína presentes en cada uno de estos productos. Y muchas de estas bebidas que nosotros consumimos como gaseosas obtienen su cafeína justamente de los procesos del café instantáneo, digamos, que está descafeinado. Sacan la cafeína y se la venden a las empresas de gaseosa para que le metan la cafeína ahí. Entonces, en el caso de la cafeína, como ocurre con cualquier compuesto químico, su efecto biológico depende de la dosis. Si tú consumes cierto nivel, cierta concentración, va a tener un efecto biológico en ti. Y los efectos biológicos han sido ya reportados en la literatura, ¿no? Como los que ven ustedes acá. Tienen efectos incluso sobre la producción de glucosa en la hepática, glucose uptake, wakefulness, o sea, varios efectos. Es decir, la cafeína trabaja en diferentes frentes prácticamente en su sistema de bioactividad. Pero la cafeína, al igual que en el caso del café, perdón, de los compuestos fenólicos, también es metabolizado, pero es metabolizado en el cuerpo para producir estos derivados. Y esos derivados son metabolizados further, ¿no? Más allá, para producir otros compuestos en un sistema bastante complejo. Entonces, así como en el caso de las drogas, en general las medicinas, hay aspectos positivos y aspectos negativos de la cafeína. Y todo depende nuevamente de lo que mencionaba de la dosis, ¿no? Entonces, si uno va combinando lo que es la cafeína en sí, más los compuestos fenólicos que habíamos mencionado anteriormente, los aspectos de salud, más el hecho de que la calidad del café depende mucho de la composición química inicial
producto de los azúcares, ácidos. Estamos hablando de un cóctel de compuestos químicos que confiere una calidad de sabor sensorial, pero también confiere una calidad nutracéutica importante que puede justamente ayudarnos a combatir esas enfermedades que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, regresando al diagrama inicial que había mencionado, todo está basado en la química. Y la química es una forma de darle un valor agregado a los productos del café, propiamente dicho, o de los derivados del café. Por ende, si uno comienza a ver toda la cadena de producción de café, esas operaciones unitarias, prácticamente se podría aprovechar el café en su totalidad, desde las hojas, como en productos que se hacen como tés, y estas hojas ya les mostré con unos resultados que habíamos obtenido que tienen alto contenido de ácido clorogénico, o sea, antioxidantes. O la cáscara, que vendría a ser el fruto. Es increíble que actualmente producimos miles y miles de toneladas de café y la mitad del peso del café es la pulpa y la otra mitad vendría a ser el café verde, el grano, pero esa pulpa no se aprovecha. Entonces son miles de toneladas de material que no se aprovecha. Y este grupo, bueno, compañías me imagino, digamos en esfuerzos pequeños, utilizan la cáscara deshidratada, secada, para producir un té. Y este té que ven ustedes acá tiene también muchos compuestos bioactivos y puede ser una alternativa para los farmers, para los productores. Y también está la producción de harinas de estas frutas, ¿no? Y hay muchos claims, mucha gente dice que estas harinas producidas de las frutas, ya no probablemente del café en sí, pero de las frutas, tienen ventajas sobre otras harinas o otros productos. Entonces, al final de cuentas, si tú realmente quieres vender algo, tú tienes que mostrar desde el punto de vista químico y de propiedad, de salud, que tu producto es mejor que otros productos. Pero ahí es donde juega un rol importante la ciencia. Y vendría a ser la pulpa en sí, mucilage, que es la pulpa esa media pegajosa que forma la fruta en sí, que puede ser utilizado para incluso producir plásticos. O sea, es impresionante las cosas que se pueden hacer. Hay mucha investigación ahí afuera, pero lógicamente me imagino que la inversión o la decisión de invertir va a depender de la disponibilidad del material y de los costos, ¿verdad? Y el spent coffee, que es el café molido y que ya se ha extraído, en muchas industrias como la industria de café instantáneo, tiene toneladas de este material que no saben qué hacer con ello. Y aquí pueden ser utilizados para aspectos de cosmética, como fertilizantes y muchos aspectos que son producto de los resultados de la investigación. Incluso yo no he visto que se hayan hecho esto a pesar de que ya se utilizó, ¿no? Después de haber extraído el café, todavía contiene ácido clorogénico en cantidades muy importantes, o sea, muchos antioxidantes presentes ahí. Porque recuerden lo que estuvo hablando Samuel más temprano. Él mencionó que hay una proporción determinada de café y agua, y que el agua tiene que tener ciertas condiciones para poder extraer el café, ¿se acuerdan? Bueno, eso es muy cierto, pero estamos hablando de la calidad del café, pero mucho compuesto químico todavía se retiene en el material, que uno podía extraerlo con otros solventes y darle un valor agregado a un producto que no tiene valor. Y lógicamente el café verde, ¿no? que no llega a cumplir con los estándares, también pueden ser utilizados con estudios como los que mostré anteriormente para poder prevenir ciertos problemas de salud o incluso desde el punto de vista terapéutico. Y usando la imaginación, porque al final de cuentas de eso se trata, se hablaba de los farmers, de los productores en nuestros países. Algunos están asociados en comunidades, algunos son más independientes, unos más grandes, pero
Lo que esa gente está buscando realmente son oportunidades. Y para darles oportunidades tiene que haber un mercado, lógicamente, y ideas. Y mientras más ideas desarrollemos, muchas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, estos son pellets que se van formando a partir del café, del husk, que vendría a ser esa cubierta dura que rodea el grano verde, ¿no? Y darle un uso que puede ser para cosas relacionadas con producir energía, por decir. Entonces regresamos al diagrama original. ¿Será posible que el café nos lleve de aquí para acá y de aquí para allá? Aparentemente sí. Podría causar estos efectos, ¿no? Hay estudios que ya muestran esto, hay estudios que muestran esto, hay estudios que van mostrando estos efectos. Ahora, sería muy atrevido decir que está trabajando un extracto de café como metformina. Es un poquito atrevido, pero es atrevido, ¿saben por qué? Por esto. Porque la FDA no lo va a aceptar, a menos que exista mucha evidencia científica, y las farmacéuticas no van a querer invertir en eso. Entonces hay dos aspectos, pero yo sí creo que la FDA eventualmente va a aceptar cuando la evidencia científica es desbordante, ¿no? Eso son los cambios. La FDA no es estrictamente que va cambiando en el tiempo. Entonces, para resumir, yo creo que hay un potencial de darle un valor agregado a los productos, el café en este caso, más allá del sabor de la calidad. Pero ya ven ustedes que la calidad depende de la química, ¿verdad? Entonces, si entendemos la química, creo que nosotros podemos no solamente mejorar la calidad del café. Les pongo un ejemplo, ¿ya? Hablábamos de robusta y arábica, ¿no es cierto? Y decimos que arábica es de mejor calidad, genéticamente porque acumula mejores compuestos a nivel del grano verde, por ende más sabor. Pero yo puedo agarrar una robusta que es de menor calidad, la meto en una solución de químicos, como podrían ser azúcares ácidos, luego la tuesto y me puede dar un sabor parecido a esto. Suena un poco loco, pero es verdad. Hay estrategias que se pueden utilizar y la ciencia debe ser utilizada como una herramienta de marketing. Hay que pasar de lo que es el arte a la ciencia. Mientras más conozcamos los factores, no solamente vamos a crear información científica, sino que vamos a poder utilizar esa información científica como herramientas de marketing para llegar a esos mercados que les había mencionado. Lógicamente hay una oportunidad tremenda para los byproducts, porque hablamos de café, pero hay muchísimo material que no se utiliza en el proceso que ya han visto ustedes, ¿verdad? Y tenemos que crear historias exitosas, porque esa historia de Ruanda, esa historia que se mencionó anteriormente del World Coffee Research, es la que originó el movimiento institucional del café. Entonces, yo sí creo que mientras más historias exitosas se hagan, me parece que es una forma de promover el café y su consumo. Y finalmente, todo lo que ven ustedes acá es una forma de darle las oportunidades a los productores, tanto a los productores como a los agricultores, para aprovechar un material que nos gusta a todos. Yo creo que conociendo más la parte científica, abre oportunidad siempre para poder alcanzar nuevos mercados y recuerden lo que les dije, hay una locomotora. Está bien, o sea, estamos en contra del modelo, pero ese modelo que tenemos. Entonces, mientras la locomotora se mueva, va a jalar todos los vagones. Y de eso se trata, ¿no? Hay que simplemente abrir más estaciones para la locomotora, significa más mercados. Y esos vagones van a seguir circulando. Muchas gracias.